Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Muy buenos días y ya estamos aquí felices de poderlos saludar en nuestro primer programa del año de este 2015. Sea usted bienvenido a una emisión más de este programa A Tu Salud. Yo deseando en especial que usted tenga todo lo que se proponga, que lo alcance, que tengamos pues todo el éxito que usted cree que se merece, y hay que dar lo principal, tener la fuerza de voluntad y dar los pasos necesarios. Ya lo hablamos el programa pasado, cómo hacer un buen proyecto y los propósitos que muchas veces a la semana, ya no vamos a decir a mitad de año, ¿verdad? A la semana los abandonamos. Y bueno, también me han preguntado cómo bajar los audios desde YouTube. Por favor, usted va a teclear A Tu Salud, deja un espacio, pone Yucatán y ahí aparece en nuestro canal donde puede usted escuchar emisiones anteriores. Así que yo con esto le doy los buenos días y la bienvenida a mi querida controladora técnica Salomé Chan, que no nos podía faltar hoy. Buenos días, querida. Buenos días a todos, me encanta que esté la casa llena, me fascina, y gracias, doctora, por este año tan lindo que tuvimos, que crecimos bastante, y ojalá, verdad, nos acompañen también en este próximo año para seguir creciendo con ustedes. Y participen 924-8332, y también si tienen a mano su celular, AMOR, dejan un espacio, escriben su comentario y lo envían al 33456. Pues así estamos hoy, hablando de algo que les va a gustar muchísimo, que parece hasta título de telenovela, pero que no es telenovela, o a veces creamos nuestras propias telenovelas y luego resulta que son hasta peores que las de la ficción y de la televisión. Se llaman herencias malditas, ¿qué cree? Pero no vamos a hablar de herencias de dinero, ya quisiéramos. Vamos a hablar de esas herencias también, las de dinero. Esas herencias con el doctor Lauro Suárez Alcocer, que también está aquí esta mañana con nosotros. Esas herencias que vamos repitiendo como si fueran leyes de vida, y de repente yo no sé por qué, pero mi primo, que nunca en la vida me ha hecho nada, pero pues no puede entrar a mi casa porque algo sucedió que nunca me hicieron partícipe, y la cuestión es que ese primo no entra a mi casa. O de repente que la tía Chonita está peleada con una de mis hermanas, y que ese pleito fue hace como más de 20, 30 años, pero la famosa tía Chonita está relegada en una esquina. Hay creencias que vamos heredando de nuestros padres, las repetimos y no nos cuestionamos. Y estos podrían ser nada más ejemplos chuscos, hay peores. Hay herencias como los odios, los resentimientos, ese tipo de creencias cuando de repente una madre nos dice que todos los hombres son iguales o todos los hombres son infieles, y cómo nosotros repetimos esas herencias a nuestros hijos. Y yo te doy los buenos días, querido Lauro. Vamos a entrar de lleno hoy. Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que nos escucha por allá? Como lo hemos platicado con tanta gente que nos escuchan en el automóvil, en los autobuses, en la combi, en las tiendas de conveniencia, en las tiendas, en en los hospitales, escuelas, pues un saludo a todos ellos, porque pues además queremos que aprendan algo, así como nosotros aprendemos cada sábado, investigando, leyendo, buscando de qué hablar, por todas esas dudas que van surgiendo a lo largo de la semana. Oye, fíjate que tuvimos un tema que salió ahorita a colación, y yo quiero dejarlo ahorita en la mesa para que no se nos vaya a olvidar, las relaciones de alto riesgo. Luego las retomamos porque sí, está buenísimo. Bueno, sí. Habíamos hablado de herencias malditas hace casi 5 años, Lauro. Fíjate, estaba yo revisando los programas. Uno de los primeros programas Exacto. que hicimos en los que colaboré contigo, porque bueno, tú empezaste antes. Un poquito antes, exactamente. Yo te pesqué así como a los 6-7 meses de que iniciaste el programa, pero sí, efectivamente, y tocamos algunas cosas que podemos retomar ahora, profundizar un poquito más. Así es, así que de eso vamos a hablar, y le doy la bienvenida a quién crees, Lauro, que nos visita hoy y que ya va a estar con nosotros. Ay, híjole. Oye, lo mismo nos dijo Sally, y anda otra vez de vaga en los Uruguayes. Bueno, esperemos que esta no nos falle.
Ay, pobre Sally, un saludo hasta Uruguay a nuestra querida Sally, que pues todos sabemos que ella es de allá, se le hizo ir a casa de sus padres y de verdad que estamos muy emocionados y muy contentos por ella. Y le doy la bienvenida a Raquel Traba, psicóloga, sexóloga y que está con nosotros. Buenos días, querida. Muy buenos días y pues bueno, recibiendo con ustedes este 2015, ¿no? Que ojalá que sea muy bueno para todos y bueno, obviamente hacer lo suficiente para que sea un mejor año, ¿no? Que el año pasado. Bueno, pues, ¿qué les parece? Ya ven, la casa llena, como decía Salomé, ¿qué les parece si con todo esto comenzamos? El especialista del día. Todos los seres humanos venimos al mundo gracias a nuestros padres, que son los fundadores de nuestra familia. De ellos heredamos rasgos físicos, pero también heredamos con sus enseñanzas y ejemplos las llamadas herencias malditas, como el odio, el rencor, los miedos, las fobias, las inseguridades, las venganzas, etc. Esto hace que nosotros a su vez heredemos los mismos sentimientos negativos a nuestros hijos y se vuelva una cadena interminable de historias muy difícil de romper. Buenos días. Y pues sí, decíamos que pues son herencias no monetarias, que ojalá, y de repente tú me dijiste, Lauro, que hasta esas son malditas, sí. Muchas veces. A veces sí, a veces deja más dolor que beneficio. Es verdad, una herencia monetaria, económica, ¿cómo puede fracturar una relación? Mira que si te dejan dinero y no sabes manejarlo y no sabes administrarlo y no has tenido la oportunidad, a veces no es cuestión de estudio, bueno, muchas veces sí, de estudio, la universidad, lo que tú quieras, pero en ocasiones no, en ocasiones es meterte al negocio de papá o de mamá y cuántas veces vemos que esas herencias económicas se pierden en la siguiente generación. Claro, por mala administración también, sí, o porque fuiste hijo de papi, hijo de mami, que simplemente como no te costó a ti el esfuerzo, pues lo das por sentado. Bueno, pero no íbamos a hablar de eso económico, a ver. Ojalá. Perdón, iba yo a comentar, o porque realmente es algo que tú no querías, pero a ti te tocó, ¿no? Exactamente. Claro, sí. Oye, y esto está interesante, y esas herencias emocionales que yo heredo de mi mamá o de mi papá, yo tampoco las quería y me tocaron, Raquel, de repente. Sí. Es bien interesante porque ¿cuántas veces no escuchamos, sobre todo a los muchachos adolescentes, ¿no? Decir, nunca quiero ser como mi mamá, ¿no? O nunca quiero ser como mi papá. Es como la bandera que muchas veces llevan, ¿no? Y cuando van creciendo y a la larga nos damos cuenta que vamos repitiendo de pronto los mismos patrones, ¿no? Y patrones, como tú decías, de pronto emocionales, ¿no? Y si nos vamos más atrás nos damos cuenta que precisamente esas actitudes tienen que ver con las creencias con las que fuimos educados o educadas, que a veces son cosas implícitas, ¿no? Es decir, están sobre la mesa, se dicen, pero a veces no se dicen y uno los va como adquiriendo, y aquí Lauro es el experto, de manera inconsciente, ¿no? Y vamos actuando y vamos repitiendo todas estas conductas familiares, ¿no? O creencias, como decíamos, pero ni siquiera nos damos cuenta, ni nos preguntamos por qué. Y es que si no las repito, Lauro, a mí me causan una gran culpabilidad de no ser parte de ese odio, de ese rencor, ¿no? Esa tristeza, de esa depre, de esa soledad. Hablamos de miedos, de fobias, hablamos de repeticiones, y efectivamente, hablando del inconsciente, Freud habló de eso, de compulsión de repetición o compulsión a la repetición, que es ese como si fuera un determinismo que nos lleva a ser igual que los padres en algún sentido. Y realmente, pues, de manera inconsciente se van almacenando cosas desde nuestra infancia. Vamos almacenando recuerdos, pensamientos, vamos escuchando que es que la familia de mamá o la familia de papá son muy enojones, son conflictivos. Y luego los conoces y dices, bueno, ¿eso de dónde? ¿De dónde sacó mi papá eso, no? O sea, ¿por qué me enseñaron eso? Sin embargo,
bueno, se va almacenando. Entonces, para bien o para mal, por eso decimos herencias malditas. En alguna ocasión, creo que lo he comentado, tuve un paciente que era maltratado por la esposa, ¿no? Y tenía mucho temor de divorciarse, pero ¿por qué? Porque el papá era divorciado y todos los hermanos ya se habían divorciado, el único que quedaba casado era él. Entonces, aunque supuestamente divorciarse era lo correcto, no lo quería hacer Eli. Quería romper. Exacto, no quería seguir la cadenita de divorcios de toda la familia. Entonces, a eso nos referimos a que hay cosas que ya traemos desde antes y que no sabemos exactamente de qué forma nos afectan. Lo interesante es cómo si tú empiezas por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿no? De cuando empiezas a checar la cuestión familiar, si tú te vas al árbol genealógico inclusive, es bien interesante darse cuenta de cómo se van repitiendo estas conductas. Una de las que decía Lauro, ¿no? El divorcio, por ejemplo, ¿no? Que a veces no hacemos consciente, ¿no? De que de repente, no sé, desde el abuelo o desde generaciones, claro, más arriba, empiezan a venir ciertos comportamientos, ¿no? O estas fantasías que a veces hay de me voy a quedar solo, ¿no? Que a la larga me quedo solo. Y que si te quedas solo viendo al individuo que tienes enfrente, a veces no logras comprender al 100% por qué está pasando esto. Y si te vas atrás, te das cuenta que hay una repetición que viene de mucho más allá, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta como personas. Como la clásica hija pequeña que es la que cuida a los padres, ¿no? O como lo clásico que sucede que de repente no les ha pasado que hay la tía soltera. La que nunca se casa. Bueno, es que en estos casos, lo que comentábamos antes del programa, hay herencias que parecen ser familiares, hay herencias que parecen ser ya comunitarias o sociales, culturales, ¿no? Exactamente. Porque el menor o la menor es la que o de épocas ¿verdad? También. Porque esas épocas se suenan como del siglo pasado, como si estuviera hace muchos años. Entonces, pero digo, quienes se atreven a romper los esquemas son vistos un poco raros, ¿no? Sí. Hasta te sacan de la familia, Lauro. Esos son los llamados tabúes, ¿no? Esos son los secretos familiares o los tabúes que a veces vamos cargando, ¿no? Es que, ¿cómo te atreviste a ser diferente? ¿Cómo va a ser que mi hijo sea gay? Exactamente. O que mi hija sea gay. Es lo que vamos, ¿no? Entonces, precisamente hablar de ese tipo de cosas que son importantes. Hoy creo que va siendo, no sé si haya más hoy, Raquel, tú que eres la experta en esto, si haya más libertad o haya más discriminación, que sea al revés, mira, yo hacia creo que la homosexualidad. Yo creo que lo que hay es como una visibilidad, o sea, es decir, lo vemos mucho más. No es que ahora haya más personas con preferencias diferentes, ¿no? A la heterosexual, sino que simplemente lo sabemos más porque se atreven más. Hay más apertura, como bien decías, por este lado de entender que, bueno, ni es una enfermedad, ni es una condición por la cual la persona no puede llegar a ser feliz y que puede desarrollarse como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, hay mucha más apertura en esa parte y por eso los mismos muchachos ya lo dicen más, ¿no? Pero sí viene un cambio cultural importante, ya está dándose, en donde los muchachos, al entender que es algo natural, también hay esa exigencia de su parte porque el medio los acepte, los respete, que están en todo su derecho. Y hay quien piensa que es cosa del diablo. Todavía. Y es increíble, Lauro, porque esto, ¿cómo es posible que en el siglo XXI todavía esto se siga pensando como cosa del diablo? O sea, que los gays se van a ir al infierno. O que es una enfermedad, o lo patologizan, o sea, dices, y sabemos que nada de eso. Bueno, volvemos al asunto de las creencias, ¿no? Hay muchísimas cosas involucradas, muchísimas situaciones, muchas variables involucradas en todo esto. No hablamos de un dualismo, definitivamente no. Hablamos de aspectos biológicos. El clásico, bueno, pues es gay porque es su genética o porque socialmente está andando con muchos chavos gays. O clásico, porque fue hijo de mami. O porque fue hijo de mami, o porque no lo supe educar. Son muchísimas variables, Eli, y eso es lo que debemos comprender. Ahora, esto que decíamos de las herencias se van transmitiendo de manera inconsciente. Vamos transmitiendo temores, fobias, obsesiones, obesidad, compras compulsivas. Entonces nos damos cuenta de que si
con mi vida le estoy dando un ejemplo a mis hijos, les estoy demostrando que no deben estudiar o que todos deben ser trinqueteros y ladrones, porque yo soy así, porque ese es mi orgullo. Mira cuánta gente ya pude defraudar, soy un fregón. Sí, es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida. Entonces te van heredando. Eres exitoso además, porque como eres fregón, eres exitoso. Y ¿sabes qué es lo interesante, lo que Lauro? Transmitimos a que nuestros tal hijos. vez ni siquiera lo decimos. Cuando yo hablaba de esto implícito y no implícito. Bien, es bien. decir, yo no lo voy a decir a mi hijo que tal vez hice un fraude. Claro. Pero él crece pensando que yo sí soy un fregón y empiezo a darme cuenta de cómo mi papá empieza a obtener las cosas, aunque no me lo digan abiertamente, ¿no? Es verdad. Bueno, decía de las compras compulsivas. Bueno, si mamá está saliendo de compras, y además es un orgullo, y lo escuchamos, es que me voy de compras, shopping. me voy de shopping, y gasté no sé cuánto, y tuve no sé qué. Luego, si el hijo o la hija ven que ni lo utilizas, y que nada más estás comprando de manera compulsiva por comprar, pues son hábitos que a veces se van heredando, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de eso. Otro tema parecido, la obesidad. ¿Cuántas veces el gordito, la gordita se deja gordita porque en la papá, familia todos hay? Porque todos son así, entonces es lo que estás viendo y con eso convives, o al revés, ¿no? En donde también cuántas adolescentes están molestas, enojadas, se van hacia el otro extremo, la anorexia, ¿no? O de plano, es que mamá todo el tiempo me dice que estoy gorda y no la soporto. Hemos dicho que como padres a veces ni bien ni mal, siempre salimos perdiendo en algún aspecto. Si le dijiste que no coma porque está gordita, es que mi mamá me está criticando. Y si no la tomas en cuenta, lo permites, claro, va a decir, es que soy gordita, claro, porque mi mamá lo permitió todo el tiempo y nunca me dijo nada. Ya ve, todo esto son herencias malditas. Ve qué increíble, qué bonito tema, está interesante. No se nos vaya, por favor, nosotros regresamos prontito. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Llámenos si tiene algo que compartir. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. El especialista del día. Como hijos demandamos cariño, atención, comodidades, diversión, bienestar y muchas veces no nos pueden dar todo lo que pedimos. Esto nos lastima y nos hiere de tal manera que crecemos con la creencia de que no nos quieren o que no nos quisieron lo suficiente. Y es entonces que nos llenamos de resentimientos, creando un desorden en nuestro sistema de origen, del cual no sabemos hacernos responsables. Y es ahí donde crecemos con la idea de que aquellos que nos dieron la vida, nos criaron, nos educaron, nos formaron y acogieron, lo hicieron mal, olvidando que nuestros padres también traen su propio desorden y su propia historia familiar. Si usted está recién sintonizando el programa que nos dijeron que se oye muy interesante y que acaban de pescar el último minuto del primer bloque, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí, estamos hablando, fíjese usted, de las herencias, pero no de la herencia que podríamos pensar que es legal, económica, que también divide a mucha familia. Tampoco estamos hablando de otro tipo de herencia que es la cultural, que es propia del pasado de una comunidad con la que se vive en la actualidad, ¿no? Y que esta se va transmitiendo de generaciones en generaciones. Estamos hablando de esta herencia que nos transmiten nuestros padres de tipo emocional, pero fíjese que también hay otra herencia que es la genética, de la cual no tengo yo el control. ¿Están de acuerdo, doctores? No tengo control, porque de repente veo que en lugar de haber heredado la altura, la guapura, la delgadez, la inteligencia de mi mamá, pues resulta que soy chaparrita, soy gorda, soy calva, soy miope de mi papá. Y ahí, ¿qué culpa tiene uno? No, pues ya es tu herencia genética, tu carga que ya viene. Ese tipo de herencias que son
morfológicas, bioquímicas, genéticas, muchas veces es lo que nos va a marcar de acuerdo a lo físico de lo que somos, ¿no? Más que nada. No es algo que controlemos. Exactamente, de lo que no, bueno, pues por desgracia o por gracia que naciste parecido a uno de los dos, que generalmente siempre queremos que sea al más guapo de los dos. Es lo que, pero fíjate que hablando de esto también es interesante porque en psicoanálisis también vemos esto, que en ocasiones eso también impacta, te determina. Exacto. Porque es que tú eres muy parecido físicamente a papá. Y te entonces, odio porque tu papá me abandonó y me dejó por otra. Bueno, sí, claro. Puede ser, te odio por, exacto. O mi favorito. O siento la presión de ser como mi papá, ¿no? Como mi mamá, exitoso. Siento la presión, exitoso. Ejemplo, elección de carrera. Exacto. ¿No? Es que yo todo el tiempo me preguntaban, ¿eres médico? Sí. ¿Quién de tu familia es médico? ¿No? Es lo primero que te preguntan. Sí, Nadie. ¿Y cómo es que te gustó? Pues porque me gusta, quizás, ¿no? Pero como que ya se da por hecho que hay herencia hasta en eso, ¿no? Incluso con el nombre, Lauro, ¿no? O sea, llamarte como tu papá o portar cierto apellido, ¿no? A veces implica responsabilidad. Hacerle honor, no quieres, ¿no? Hacerle el honor al apellido. ¿Se acuerdan de eso? También que era muy clásico de principios del siglo pasado. Fíjense que cuando mi tío Lauro vivió en la Ciudad de México. Entonces allá se enfermó y murió. Entonces cuando me fui a vivir a la Ciudad de México tenía mucho miedo simplemente porque me llamo igual que él, ¿no? Y te fuiste a vivir a México, pensaste que te ibas a morir también, ¿no? Sí, son situaciones que desde luego te das cuenta que no son reales, pero por lo que dice Raquel, sí las cargas, o sea, sí las llegas a pensar, y en muchas ocasiones te vas sobre la fantasía. Esto de que manera decías, inconsciente. Incluso de lo físico, ¿no? Al parecerte a alguien, conozco personas, ¿no? Que tal vez no salieron tan agraciadas como las primas, tías, y de repente resulta que todos son reinas o reyes de belleza o modelos, y de bueno, carnaval. Y de carnaval, ¿no? Y la muchachita, pues, o muchachito no es tan agraciado, ¿no? Y a consecuencia empieza a obsesionarse tanto con esta parte del físico, o sea, es decir, como consecuencia, anorexia o lo que fuera, ¿no? Pero a lo que voy con esto es cómo por la familia podemos darle valor a ciertas cosas que en otras familias no lo son, ¿no? Como esto del físico, por ejemplo. Que te guste algo. Hablando de genética, también está discutido y controvertido, ¿no? Qué tanto nuestros gustos, nuestras aficiones tienen que ver algo con lo genético, ¿no? Nosotros pensamos que es una mezcla entre genética y cuestiones sociales aprendidas o familiares. Sin embargo, el que no pueda ser igual que mamá, igual que papá, puede dejar con mucha frustración a las personas. Como siempre decimos, empiezas a comparar a tus hijos, ¿no? Comparas a con esta, y es un poco difícil, complicado. Como hijos, cuando creces lo entiendes, pero mientras tanto lo sufres. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también en ese aspecto, porque cada ser es individual. Cada quien tenemos ciertos gustos, ciertos atractivos, y desde luego también tener presente que con nuestras actitudes le estamos heredando a nuestros hijos muchas cosas. Oye, ese temor a la sangre, ese temor a a los hospitales. Sí. Nunca tuve miedo a eso. Sin embargo, como mamá se desmaya, pues me voy a desmayar. ¿Y qué tal eso de que en esta casa no se habla de ese tema? ¿No? Sexo. Por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, de sexo. Y en otras casas es muy abierto, ¿no? El hablar de cualquier duda que tú tengas. Pero sí, es decir, ¿cómo nos va determinando? Imagínate cómo determina la conducta sexual incluso, ¿no? El disfrute, el goce sexual de una persona, el haber crecido o estar creciendo en una familia en donde no se habla de eso. O por el contrario, donde se castiga cualquier expresión de la sexualidad. ¿Qué tal los niños no lloran? Claro, por ejemplo, todos estos estereotipos, cuando vives en una familia con estereotipos demasiado rígidos, que implica que el hombre tiene que ser de ciertas maneras, ciertas características, que es muy difícil, ¿estás de acuerdo que todos los hombres caigan en esas? O por el contrario, la mujer no puede hacer esto o debe hacer lo otro, ¿no? Y te limitan. Finalmente, los estereotipos como tal, yo tengo una frase que me encanta que es, los estereotipos no solo te limitan como mujer o como hombre, sino como persona, ¿no? Sí. Al final, no puedes tú desarrollar tus potencialidades humanas, ¿no?
¿Y qué tal las alianzas? Estas alianzas que están ahí implícitas, por ejemplo, de que yo no puedo ser feliz porque resulta que tengo una madre depresiva, Lauro. Tú que eres psiquiatra, ¿sí me entiendes? La tía es depresiva, o sea, su hermana, sí, ¿no? Por decir, ella es depresiva, la abuela era depresiva, y a mí me toca un eslabón donde yo veo todo de felicidad. Y tú eres como feliz como cascabelito. Exacto, y te sientes alegre. Mal de que seas... ¿Cómo voy a ser? La rara de la familia. Soy la rara, exactamente, haz de cuenta, ¿no? Digo, porque puede suceder. Sí, claro. Entonces, que sucede. ¿Qué pasa? Que yo no puedo expresarme libremente ni ser feliz libremente sin sentir algo importantísimo. Culpa, Lauro, me siento culpable. ¿O qué tal? Pues fíjate que me ha ido muy bien en cuestiones amorosas, me voy a casar, pero resulta que la abuela fue madre soltera, mi madre fue madre soltera. ¿Y yo cómo voy a dejar esa cadenita? Y ahora resulta que me voy a casar y mi pobre mamá, ¿qué va a suceder? Te voy a decir qué pasa, definitivamente dejas la cadena, claro. Te casas, sí, claro. Pero te quedas con la culpa, ¿no? Y en otras ocasiones cuando el primo, la prima, mamá, te hacen ver que como que prácticamente te equivocaste al irte por ese camino, ¿no? No debiste verte casado. Y por el contrario, las familias donde es tu cruz, te aguantas porque es tu cruz, porque en esta familia nadie se divorcia. Bueno, pues también. Hay muchísimos aspectos culturales. El peso de yo voy a ser la única divorciada, por ejemplo, o divorciado, o la única mujer en mi familia que ha hecho tal cosa, ¿no? Lo que comentábamos. Hay un peso importante, hablabas de sentimientos de culpa, y lo complicado acá es que a veces se rompen los patrones, hago lo que yo quiero, pero bien decía Lauro, si yo no trabajo ese sentimiento de culpa, probablemente voy a boicotear incluso esto que mi propia estoy felicidad, haciendo. ¿no? Exacto. Voy a hacer lo posible por quedar divorciada para estar igual que mi mamá. Ese era tu camino, ¿no? Exacto. O quizás es lo que te conviene, pero no puedes hacerlo, te boicoteas y sigues sufriendo, ahí te quedas, ¿no? Entonces, adoptamos cierta zona de confort errónea, ¿no? Pseudo zona de confort, y esos aspectos sí sí nos pesan al final. Y se presenta en cuestión de depresión, ansiedad, fobias, obsesiones, Eli, muchísimos pacientes que tienen problemas de tipo obsesivo porque papá, mamá son obsesivos en cierto aspecto, o yo no puedo tener mascotas en la casa porque van a ensuciar ciertos traumas, voy a usar la palabra trauma, entre comillas, que transmitimos también a nuestros hijos. Las compulsiones, Lauro, que solo generan ansiedad, ¿no? Y la ansiedad finalmente lo que generan es que hay algo con lo que tú no estás a gusto, ya sea contigo mismo o con algo de lo que estás viviendo, ¿no? Así es, y qué tal cuando los padres se están divorciando y uno como hijo no sabe para dónde hacerse, porque si apoyo a mamá me vuelvo traidor de mi papá, y si apoyo a mi papá estoy defraudando a mi mamá. ¿Para dónde jalas? ¿Para dónde voy? Cuando uno es niño, pues como que es más manipulable, pero cuando uno ya es adulto o adolescente, dices, wow, o sea, ¿qué hago? Lo difícil, Eli, no es tanto qué hace la persona, sino que es lo que los papás también hacen para que la persona reaccione, ¿no? Sí, porque existen dos términos importantes en terapia familiar. Uno se llama alianza, que era lo que comentabas, y lo que son las coaliciones. ¿Cuál es la diferencia? Las alianzas implica que yo, independientemente de cuál sea, qué ingrediente sea de la familia, me alío, como el nombre lo dice, ¿no? O me uno con alguien de manera positiva, y eso está muy bien, es decir, relaciones sanas con mi papá, o relaciones sanas con alguno de mis hermanos, o con mi mamá, o quien fuera, ¿no? Pero viene esto que es la coalición, que ahí es en donde está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos personas que se unen para estar frente a otro, que generalmente es contra otro, y a veces en el divorcio pasa eso, que alguno de los padres empieza a hacer esto de la coalición con alguno de los hijos para estar en contra del otro papá. Como las famosas alienaciones parentales. Alienación parental. La alienación parental es precisamente esa coalición, ¿no? En terapia de grupo le llamamos emparejamiento, ¿no? Haces emparejamiento con alguien y funcionan de esta manera. Y en humano, el 1-2. Y en humano le decimos coco wash. No, pero y sabes, o sea, lo peligroso de estas coaliciones precisamente es que de pronto empieza a ver, decía yo hace un rato, el síntoma. Entonces la mamá es la neurótica,
todos estamos bien, menos mi mamá. Exactamente. ¿no? Ella es la chiva expiatoria, que me encanta el tema, porque ese es precisamente como surgía en la antigüedad, perdón. Le ponía la cabeza de chivo y corría por todo el pueblo porque expiaba los pecados de todo. Entonces tenemos familias enfermas en donde el individuo que aparentemente está bien es el síntoma, o el individuo es el que expresa toda la enfermedad de la familia. Así es, vamos a irnos a un corte, ya ve qué bueno se pone esto. Yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. No olvides escuchar todos los miércoles de motivación con la doctora Eli Álvarez en El Gurú del Amor. Lunes a viernes, 10 de la noche, por Amor 100.1. Los miércoles de motivación, Eli Álvarez es Doctora Corazón. Doctora Corazón. En El Gurú del Amor. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos a tu salud. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. Está demostrado que los seres de éxito son aquellos que guardan en su corazón sentimientos puros y positivos. Muchos de los triunfadores de hoy surgieron de la fortaleza de su espíritu y sus ganas de destacar de los demás. A pesar de venir de hogares disfuncionales donde la violencia, el alcohol y las drogas se hicieron presentes durante su niñez. Y bueno, ya estamos aquí. De verdad que qué interesante tema. Yo no pensé que nos fuéramos a ahondar tanto en esto, porque uno pareciera que habla a simple vista de ese tipo de herencias, como los rencores, los odios, que de repente odio a la tía Chuchis y yo no sé por qué, claro, o aquellos primos que se pelearon, o aquel hermano que está peleado o hermana conmigo de hace años, y resulta que mis hijas heredan ese pleito, lo compran, por decir así, y resulta que nunca se llevaron ni con el tío ni con los hijos y no se conocen entre ellos. Simplemente no conviven, claro, no conviven, no saben ni por qué, pero no conviven. ¿Cuántos hijos de primos? A ver, usted que nos escucha, ¿cuánta familia hay que usted ni siquiera conoce porque resulta que alguien está peleado con otro en su misma familia, ¿no? Y bueno, y acá lo importante es que si tú rompieras eso y empezaras a tener cercanía con el primo, tal vez que no tenía nada que ver con el pleito, ¿no? Lo ven como una deslealtad. O sea, tu familia lo empieza a ver como deslealtad. Raquel, resulta que es drogadicto. Y yo repito algo que a mí me contaron que no me consta no tampoco, igual y no es, o no porque es mujeriego, no, así va. Claro, y depende de cómo tomen ese atributo. Se metió con la sobrina, por ejemplo, ¿no? O qué tal ese caso de primos, cuando se alían, se juntan, se unen, ¿no? Y que causan una fractura emocional y una fractura física en las familias, y cuando se divorcian igual, o por fin, ¿no? Porque ya de por sí, si se llevaban bien, a la hora del divorcio viene todo eso. Entonces, ¿qué tema tan difícil? Esta enfermedad, Eli, multifactorial del alcoholismo. ¿Qué tal? La obesidad, alcoholismo, la ludopatía, sí, las drogas. Pues definitivamente, si tú ves que papá, aunque no te lo diga, aunque no te diga, hijo, está permitido beber. Bueno, la pornografía. La pornografía, digo, aunque no te lo digan, pero si tú sabes que papá lo hace, pues bueno, lo empiezas a ver como algo normal. Quizás choques, entres en conflicto, un poquito la culpa, porque culturalmente no es correcto. Sin embargo, bueno, pues eres un ser que está sufriendo, pero que quizás lo sigue haciendo, ¿no? Que sigue en el alcoholismo, que sigue en las drogas. Pero sí, los hijos en muchos son el reflejo de lo que los padres transmitimos, pero ojo, también hay un elemento importante. Llegas a cierta edad en la que tú también ya eres capaz y dueño de tus actos.
responsable también, en donde yo digo siempre, cuando eres ya capaz de reconocer tus errores, de ser honesto contigo mismo y decir, bueno, me equivoqué, o esto lo estoy haciendo mal. Ese es el momento de crecimiento, Eli, cuando reconoces que las cosas las estás haciendo mal. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo se rompe la cadenita y cómo dejo de sentirme culpable? Porque ahora resulta que como me dijeron que mi tía Lupita era una cualquiera, vamos a suponer, ¿no? Porque eso esas, pensé. Eso. No, era una cualquiera. La palabra, ¿no? Qué mal. Ay, qué bueno que no tengo una tía que se llame Lupita, ¿sí, no? Le cambiaste el nombre. No, pero imagínate, tengo una tía que dice la familia que es una cualquiera. Y yo de repente decido romper eso, Lauro y Raquel. Y ¿cómo romperlo sin sentirme traidora con la familia, con mi mamá, con mi hermano, con quien le haya puesto ese apodo, esa cosa tan terrible? Bueno, es que obviamente hace un rato Lauro decía, ¿no? Esta parte de responsabilizarnos, ¿no? En la medida que uno va creciendo, se va dando cuenta que no todo lo tiene que repetir. Es cierto que existen estas herencias, hablábamos de las herencias, ahorita no estamos enfocando en lo negativo, obviamente porque es el tema, pero también están las herencias positivas, ¿no? Ahora, como adulto, yo puedo decidir, ¿quiero seguir con esto o no quiero seguir con esto? Hablaban de lo inconsciente, hablaban de la culpa, y yo creo que una de las cosas bien importantes es, en la medida que me hago responsable y me hago consciente de por qué estoy haciendo esto, por qué tengo estas actitudes, ¿no? Porque a veces no solamente es lo que me dicen, hace un rato lo platicábamos, no transmito solamente con lo que digo, sino con las actitudes. Y eso es lo que precisamente se fija más en el inconsciente, ¿no? Bueno, tú dirás más que yo sobre eso. Adelante, pero bien, es decir, perfecto. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Si de repente yo, cada vez que hablo de ciertos temas, mi familia se queda callada, estoy aprendiendo que eso no se dice, aunque no me digan que es malo, ¿sí me explico? Y entonces eso se va quedando y son este tipo de valores que vamos apropiándonos. Pero bueno, como adultos tenemos esta capacidad de decir, si a mí no me gusta esto de mi familia, no me peleo con eso, porque finalmente es mi familia, ¿correcto? No los voy a poder cambiar, pero el que sí puede cambiar soy yo. Sí, lo que pasa es que a veces son situaciones muy difíciles y riesgos muy difíciles de tomar sin sentirse que uno sale lastimado o lastima al progenitor. El problema es que así crecemos y que de manera inconsciente, como bien dice Raquel, como comentaba Celi, nos van poniendo etiquetas y nosotros nos apropiamos de ellas. Sabes que hemos hablado de las etiquetas también. Bueno, yo debo ser la persona juiciosa porque además soy el mayor y debo cuidar a todos mis hermanitos, ¿no? Porque bueno, oye, pues yo ni quería. ¿no? Claro. Yo quiero y al casarme. rato terminas cuidando hasta tus amigos, pues. Yo soy el menor, sí. Porque como la dices, esposa, ambulancia emocional, porque eso te enseñaron. Claro. Cuando, permíteme, como que tu amiguito ya está demasiado grandecito como para tomar sus decisiones. Tú dedícate a lo tuyo, ponte a trabajar, estudiar algo, tú haz lo tuyo, no tienes que andar ayudando a todo el mundo. Me dedico a lo mío entonces, gracias Laura. Oigan, quiero decirles que tenemos el proyecto en el consultorio, hablando de dedicarme a lo mío. ¿Tuyo? De lo mío. Sobre también cómo las herencias malditas en cuanto a lo físico, que heredamos los dientes chuecos de papá, los dientes chuecos de mamá, y eso nos hace sentir muy mal. Porque recuerden que tener dientes chuecos, además de que nos afecta mucho nuestra imagen, nuestra autoestima, luego por ahí me dicen, no consigo novio, no puedo masticar correctamente, me duele el cuello, me duele la espalda. Oigan, tenemos desde el año pasado el proyecto Brackets para Todos, con precios súper accesibles para, de verdad, créame que usted que me escucha y piensa que usar brackets solo es de ricos, ¿qué cree? Que le tengo la noticia que no es así. Brackets para Todos es un proyecto hecho de buena voluntad, donde usted va a recibir apoyo y se nos llama al 9999652672. Y tenemos también el proyecto Blanqueamiento para Todos, que ¿qué cree? También, ¿tú sabías, Raquel, que un blanqueamiento te puede costar mucho dinero? Sí, claro que sí. Bueno, al menos antes era muy costoso. Sigue siendo costoso, pero resulta ser que estoy ofreciendo
por 500 pesos, blanqueamientos láser, 20 minutos, te quedan tus dientes divinos. En Facebook puede ver el álbum usted de las fotografías de estos pacientes, localíceme como Eli Álvarez, y de paso ahí están los links para los perfiles de los doctores, si usted necesita terapia incluso. Raquel, tu teléfono me lo están pidiendo. Mi teléfono es el 925-5308. Les recuerdo que la psicóloga Raquel Traba también es sexóloga, con ella estamos tocando también temas así medios perversones, porque cómo se distorsiona la sexualidad. Sí. Cree la gente también que hablar de sexualidad es de hablar de cosas perversas, ¿no? Y ahorita vamos a tocar un poquito Volvemos eso. a las herencias malditas, Exactamente. ¿no? Culturalmente. Lauro, tu teléfono. 941-9273. Oiga, le recuerdo que entonces si quiere su blanqueamiento por 500 pesos, puede llamarnos al 99-99-65-26-72 o mandar un mensaje por WhatsApp a las 11 de la mañana. Mis asistentes le van a contestar y nosotros vamos a seguir durante todo este 2015, ¿verdad? Hasta donde la bolsa lo permita, apoyando este tipo de proyectos para la gente. ¿Qué crees, Lauro? Te tengo una buena noticia. Los escucho desde la Ciudad de México con un enorme saludo al doctor Lauro Suárez, preguntando qué es lo que se puede hacer. Fíjate qué bonito está esto. Cuando mi papá es exitoso en lo profesional, mi mamá es exitosa en lo profesional, una parte de mí cree que yo lo soy, pero no tanto como lo son ellos. Entonces, ¿qué soy? ¿Un fracasado? ¿Cómo puedo romper esta herencia maldita? Saludos muy fuertes a Lauro Suárez Alcocer. Ah, caray. Mira, pues es parte de lo que decíamos, ¿no? Realmente la persona vale por lo que es. Yo muchas veces comento, las personas son valiosas y tienen elementos importantes, cada quien es diferente. No tienes que ser igual que papá y ser igual de mamá para sentirte exitoso o exitosa. Cada quien tiene una lectura diferente de la vida y a cada quien le gustan cosas diferentes. Ahora, ese sí sería un error, querer ser igual que papá o igual que mamá de exitosos en el mismo aspecto. Claro. Tú puedes ser exitosa, amiga, amigo. No sabemos qué es. Puedes ser exitoso o exitosa en la medida en la que tú logres hacer algo que te gusta. No tiene que ser exactamente lo que hizo papá ni lo que hizo mamá. Y qué bueno esta pregunta, porque Eli, se da muy frecuentemente. Esto es algo que escuchamos todos los días en el consultorio y que pues sí deja mucha frustración, deja mucha decepción, tristezas y genera incluso depresión. Oye, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado en la farándula, no? Los hijos de fulanito, de perenganito, vienen de padres súper exitosísimos y a veces ellos no lo logran ser tanto. Nos vamos a ir a un corte, nos está comiendo el tiempo. Yo les recuerdo que nos estamos tomando pero una hora a tu salud. Volvemos rápido. Esto fue Por Tu Sonrisa. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos. Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Hacer un alto en nuestras vidas, ir con un terapeuta que nos ayude a analizar el por qué seguimos repitiendo esos sentimientos malsanos que no nos pertenecen, sino que son parte de esas herencias malditas. Nos ayudarán a crecer como seres humanos potencialmente desarrollados en nuestro interior y podremos vivir en plenitud y felicidad. Oye, qué cómodo iba a decir. Estamos hablando aquí de comodidades, perdón. Qué interesante tema. Y que estábamos hablando de cuando los papás son exitosos, ¿no? Qué responsabilidad tan enorme para el hijo. Sí. Que no logra llegar tan alto como han llegado los papás. Y no porque necesariamente tengan que llegar alto. El problema viene aquí, Raquel y Lauro, que cuando el hijo
si el hijo se sintiera bien o la hija, claro. qué padre. El problema es cuando le causa conflicto. Y cuando le queda grande el saco que han dejado los papás. ¿Y cómo dimensionamos el éxito? Claro. Porque el éxito no solamente estamos hablando de económico, o sea, tú decías, Eli, fuera del aire, perfectamente, el que seas exitoso no tiene que ver con dinero. Muchas veces sí, claro. pero en otras ocasiones no. La gente puede ser exitoso y no tener mucho dinero. Ahora, aquí el origen es el mismo. ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos? Yo le transmito a mis hijos la idea de que ser exitoso es tener dinero. Le transmito a mis hijos de que ser exitoso es, no sé, tener casas, carros. O le transmito que ser exitoso es ser feliz. Claro. ¿Tú con qué eres feliz? ¿Qué te hace feliz? Que ahí yo creo que sería la cuestión, ¿no? Hace un rato que yo decía, bueno, yo me cuestionaría desde dónde está mirando el éxito, ¿no? Y con todo esto que acaba de decir Lauro, ¿qué es el éxito para esta persona? Desde lo económico, desde que todo el mundo me conozca o me reconozca, o sea, ¿desde dónde? Porque a veces nosotros vamos definiendo, inclusive nuestros conceptos de éxito, de felicidad, de amor, ¿no? Etcétera, a través de otros y no a través de los propios, ¿no? Es porque como veo que los demás tal cosa, eso creo que tengo que hacer. Sí, vamos heredando. Bueno, y a veces nos sentimos inadecuados. Hablando de ¿no? tu tema, Raquel, fíjate cuántas veces, lo han escuchado creo ustedes también en consulta, ¿cuántas veces confunden el amor con sexo? ¿Qué Correcto, tal? con la pasión. Wow, sí, exacto. impresionante. O sea, Me gustó. Mismo. Me gustó. Pero mismo, volvemos o sea, a lo mismo, ¿sabes qué pasa? Que si en mi familia me han enseñado que la Claro. sexualidad es cochina, no es buena, solo se puede hacer con amor, entonces no puedo tener una sesión de pasión sin vincular mis Sin emociones. O al sentirme revés, fácil, sin sentirme sola, estás sin buscando sentirme únicamente mala. sexo, También, también por y el contrario. También. piensas que eso es amor y te sientes enamorada De todos. o enamorado, ¿no? de Y todas. bueno, eso también es importante. ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos y cómo vemos, cómo ubicamos los valores? Aquí en este programa hemos dicho muchas veces, Eli, Raquel, el asunto de los valores. Casi todos los programas, casi todos los temas los podemos concluir con lo mismo, el tener los valores bien afianzados y enseñarle a nuestros hijos todos los valores que quieran, ¿no? Todos, absolutamente todos. Bueno, hay familias que se bañan desnudas juntos, por Sí, ejemplo, sí. y para alguien que es demasiado clásico, mocho, podríamos decir, o cómo les decimos, bueno, que tengan otro tipo de comportamiento, Sí. podría ser hasta pecaminoso. Por supuesto. Bueno, ¿no? yo dije, fíjate, yo no pienso que es pecaminoso, pero a mí no me gusta. Y a mí ¿sí? tampoco me gusta, pero por hay cuestión gente de intimidad. Claro, Exacto, sí. pero bueno, Hay es lo que familias que lo decíamos, hay hacen. familias que lo hacen, hay familias que tienen cierto tipo de conductas y hemos hablado del modelaje, eso es lo que le transmitimos a nuestros Y hijos. volvemos a lo mismo, decías, esta cuestión de los valores, incluso cuestionarme cuáles son mis valores y qué valores le estoy transmitiendo, porque no necesariamente mis valores como papá tienen que ser intactos los Exacto. que el niño reciba. Yo le enseño, ¿no? Pero finalmente él puede cuestionarse, puede checar y tener los ¿Y suyos. qué ¿no? tal los hijos que Bueno. critican la infidelidad de uno de los padres? Y al final de cuentas viene él haciendo lo mismo. Termina ¿verdad? haciendo Termina lo mismo, haciendo lo sí, mismo. sí, sí, sí. Fíjate que vamos a dar un saludo también a Ana Teresa Puga, que dice, muchas veces criticamos a nuestras mamás y cuando nos toca ser mamás, te educan, sí, educar a nuestros propios hijos, hace exactamente lo Claro. mismo. Dice, en ocasiones me oigo a mí misma como mi mamá y me río. Es ¿Sí? nuestro patrón de conducta. Feliz año. Sí, por Sí, supuesto. sí, definitivamente. Gracias Sí, por sí. el... Gracias, Ani. Sí, es cierto. Pero sí, desde Oye, luego la, que es la cierto. típica frase de los papás, ¿no? Cuando seas padre o cuando seas madre vas a me entenderás. entender. Y es Y sí real. es, y, ¿verdad? y Claro. es real cuando uno está ya en las situaciones. Tal, bueno, en mi caso yo no tengo hijos, pero por ejemplo, ya como un adulto, ya vives otras situaciones, entiendes perfectamente por qué tus papás de pronto hacían ciertas cosas, ¿no? Pues fíjate que todo esto podemos concluir que casi se nos acaba el tiempo. ¿De qué manera, Lauro? ¿Cómo rompo esa herencia maldita? ¿Cómo digo, no, gracias? Hasta aquí llegué. Yo no te acompaño en tus rencores, yo no te acompaño. Te puedo entender, pero no te acompaño, ¿no? Mira, una situación importante es conocerse, saber qué me ocasiona rencor, qué me ocasiona sufrimiento, qué me ocasiona dolor para poder enfrentarlo. Si yo no lo identifico, no lo voy a poder enfrentar. ¿Qué tanto de eso
es herencia, qué tanto de eso es propio, y también llegamos a cierta edad, Eli, yo lo digo mucho en terapia, a veces tengo a los pacientes en el consultorio y les digo, bueno, pero pues eso parece que tienes 15 años, ¿no? Bueno, no, crecemos y no nos damos cuenta que ya crecimos, que ya no depende todo de papá y de mamá. Aquí hay creencias que ellos nos pusieron, ¿no? Desde niños. Exacto, sí, etiquetas, herencias y todo, y que tampoco los bueno, los vamos a culpar un rato. Y la verdad, sí, mucho tiempo, quizás el resto de tu vida, pero a pesar de eso ya lo reconocemos y podemos superarlo. Trabajar. Eso es lo bueno, trabajas y superas eso, porque llega un momento en el que, igual que papá, igual que tus abuelos, te tienes que hacer responsable de tu vida, de tus sufrimientos, y realmente no importa si papá o mamá son exitosos o fracasados, realmente importa si tú eres feliz. Nada más hay que liberarnos de esa culpabilidad de que me da, que si mi mamá y mi papá es fracasado, yo soy exitoso, Laura, o sea, ¿cómo? Fíjate, ¿no? O al revés, como decía la llamada, ¿no? Sí. Que si son exitosos, yo soy fracasado. O yo me siento, fíjate qué interesante, porque creo que lo que nos dijeron por teléfono es, yo me siento fracasado, me ¿no? siento fracasado. O fracasada. Entonces, bueno, es cómo te sientes y que siempre podemos hacer algo para superarnos. No nos podemos quedar estáticos. Para cambiar. Para cambiar, o sea, es decir, las personas tenemos esa capacidad de cambio, ¿no? Y bueno, si lo queremos ver desde lo básico, conductual, es así como aprendo, puedo desaprender y reaprender algo nuevo, y sexualmente, ¿no? Mientras yo siga pensando que el sexo es sucio, que es cochino, que eso que quiere mi marido o mi esposa, porque no me han transmitido. Eso es el tabú que me han dado. Pues lo más seguro es que yo no pueda disfrutar mi sexualidad, y acordarnos que, bueno, como parte de la salud, pues es la salud sexual, que tiene que ver con el hecho de que tanto puedo disfrutarla, ¿no? Es que si disfruto es pecado, ¿no? Sí. Y va muy relacionado con las culpas, ¿no? Yo les diría también que así como hablamos de herencias malditas, y qué bueno que lo dijiste hace rato, Raquel, podemos hablar de herencias benditas. Hay cosas, hay elementos muy buenos que papá y mamá nos han transmitido. Seguramente papá o mamá no te enseñaron a robar, ¿no? O si lo hacían, bueno, te decían que tú no lo hicieras. O si mentían. O si mentían, no es lo correcto, ¿no? Robar, mentir, pues no es correcto, pero bueno, podemos superarlo, desde luego que lo podemos superar, igual que una herencia económica, ¿eh? Te dejan una herencia, Eli, Raquel, y no es posible, bueno, tú puedes decir, no la quiero. Claro. Sí. La dono, por ejemplo. La dono, sí. Claro. Sí. O me hago a un lado y que pase para allá, ¿no? Sí. O entonces, puedo usarla para bien o para bien mal. O para mal. Exactamente, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con una herencia emocional. Simplemente llega un momento, como seres humanos, Eli, yo se lo digo también a algunos pacientes, en los que quizás tú, amigo, amiga o fulanito, ya tienes la posibilidad de darte cuenta que tu papá y tu mamá son seres humanos falibles, que fallan igual que tú. Por supuesto. ¿Sí? Y que traen su propia historia. Que traen y sus propios errores. Traumas y demás. Pero bueno, es momento de salir adelante. Claro, ese es el crecimiento personal. Quien tiene que romper, precisamente con la transmisión de estas herencias malditas, ahorita, soy yo, no los demás. No los Porque demás. A veces tú quieres, pero no te lo permite la familia. Y ahí es la lucha, ¿no? Regresamos a lo mismo. Tal vez se van a incomodar, pero si yo me sigo manteniendo en mi postura de no querer repetir las mismas cosas, lo puedo lograr. Oye, pero además, recuérdate que salirte de la zona de confort produce mucho dolor. Pues precisamente da miedo, ¿no? Sí. Y es incómodo para los demás y para ti mismo. Siempre lo conocido, pues es lo más fácil, ¿no? Pero no hay crecimiento, esa es la cosa. Ver hacia nuestro interior da mucho miedo. Sí. Eli, ¿no? Lo decíamos en el programa pasado. Muchísimo miedo, sí. Hacer introspección, ver qué tenemos dentro, y decíamos, tenemos muchos fantasmas, muchos monstruos que habitan dentro de nosotros como personas, y que sea culpable papá, mamá, el primo, el vecino, bueno, eso es lo que tú tienes. Ahora, afrontarlos cuesta mucho trabajo. A veces cuesta mucho trabajo. No, simplemente darnos cuenta que los tenemos. Simplemente eso. Por eso decíamos, vayan con terapeutas que sepan, que sean buenos domadores de monstruos internos, y no con gente que no le sepa. Sí, ¿no? luego te levantan o te despiertan al monstruo, en el buen sentido de la palabra, y no saben qué hacer con esa gente. Oye, y de pronto es, ¿qué hago? ¿No? Cazafantasmas. Yo como
como que cuestionaría un poco a la gente que nos escucha, ¿no? Es, ok, si yo ya me estoy dando cuenta que tengo esta herencia, es, ¿qué hago con esto? ¿Y para qué lo estoy haciendo también? ¿Para qué me está funcionando mantener esa herencia que tal vez no quiero? Por ahí les dejo. Sí. Wow, sí, a lo mejor es aceptación, ser parte de, que no me excluyan, que me Exacto. quieran, que no me rechacen, ¿no? Porque si me cuestiono, puedo dejar de ser parte de esa familia. Esa actitud, si tú te sientes rechazado, de verdad, Eli, vas a ser una persona rechazada. Si tú te sientes fracasado, vas a ser una persona fracasada. Si tú vas por la vida agachando la cabeza y cubriéndote y ocultándote, así te va a ver la gente y así te va a seguir calificando. La etiqueta no te la van a quitar porque tú no te la quieres quitar, tú te sigues comportando igual. Y no estoy diciendo de que seamos falsos, sin embargo, sí estoy comentando que hay que descubrir esto que decía Raquel, estas herencias buenas, estos elementos buenos, positivos, que seguramente papá y mamá o los amigos los de los tenemos, claro. Pero que a veces no nos damos tampoco cuenta. Y no queremos hacerles caso. Exactamente, preferimos lo malo a lo bueno. Sí. ¿Qué creen? Se acabó el programa. No. Sí. Yo quería seguir hablando de esto, pero pues bueno. Primer programa del año. Primer programa, estamos felices. Raquel Traba ya más seguido con nosotros, según ya está la promesa No, ahí. sí, Al rato nos va a abandonar como sal. No, para nada, seguro que sí. Nos sentimos Aquí vamos. abandonados, Algo, Eli. Eso será vamos a tratar de superarlo. Sí, es nuestra herencia maldita, Laura, todos nos abandonan. Bueno, No, pues no, a no. desearles un buen año a todos ustedes que nos han escuchado y que hoy recién nos escuchan, muchos por primera vez, darles la bienvenida. Recuerde el proyecto Brackets para Todos, 99-99-65-2672. Lauro, tu teléfono nuevamente. 941-9273. ¿Y a qué te dedicas? Soy médico, psiquiatra, psicoanalista. Perfecto. ¿Y la psicóloga Raquel Traba? Mi teléfono es 925-5308 y pues bueno, todo lo que es psicología, sexología y terapia de pareja. Terapia de pareja, perfecto, ya ve. Entonces hay muchas cosas que se pueden sacar, uno puede de veras sacar ese monstruo, pero hay que ir con el domador ¿Y correcto. usted a qué se dedica? Exactamente. Yo soy dentista. Vamos a venir con nuestros dientes blanqueados Así el próximo es. sábado. Pues vámonos, gracias, querida Salomé. Nos estamos viendo seguramente dentro de 8 días con temas muy interesantes. Me gustaron todos los que propusiste ahí ahorita en el corte que estábamos, y la verdad que vienen pronto temas muy buenos. Si les gustó nuestro programa, recomiéndenos. Estoy en Facebook como Eli Álvarez y en YouTube con A Tu Salud, un espacio Yucatán donde están todos los audios. Hasta la próxima. Tómate una copa de energía, prueba un daiquiri de buena vibra y, ¿por qué no?, un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Elizabeth Álvarez y médicos especialistas invitados. Para que con sus consejos todos tus días tengan calidad. Calidad de vida en cuerpo, mente y espíritu. La Nueva Amor 100.1 te presentó A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez.